el Colegio Mexicano de Ortopedia, en su 75 aniversario, presenta su segundo Congreso Virtual 2021. La doctora Claudia Consigliere Chiesa cuenta con una especialidad en ortopedia y traumatología por la Universidad de Valparaíso, Chile. Es exmiembro de la CICOT Howard Pilar Palacios de Zamudio CICOT Fellowship, Instituto Malerba, Milán, Italia. Es miembro de la Sociedad Chilena de Ortopedia y Traumatología. Profesor asociado de la Cátedra de Ortopedia y Traumatología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valparaíso. Fue presidente de la Sociedad Chilena de Ortopedia y Traumatología en la Quinta Región durante el periodo 2003-2006. Obtuvo una beca de la Sociedad Chilena de Ortopedia y Traumatología a Alemania, dedicada a la artroplastía de cadera, incluida la visita a la Endoclinic de Hamburgo, y beca a España de la SCHOT en cirugía de preservación de cadera y reemplazo articular de cadera, con el doctor Manuel Riba en Barcelona y el doctor Pérez Carró. Estadía de perfeccionamiento en artroplastías de 1 año en Estados Unidos en el 2016, con énfasis en el abordaje anterior de cadera. Realizó una visita clínica a la Clínica Mayo en 2016 con el doctor Rafael Sierra. Fue jefe del equipo de cadera del Hospital Van Buren de Valparaíso, traumatóloga de la Clínica Bupa Reñaca, Viña del Mar, Chile, y traumatóloga del Rally París-Dakar en 1997 y 2009. La doctora Consigliere hablará sobre mi experiencia al virar 180 grados mi abordaje de cadera. Buenas tardes, mi nombre es Claudia Consigliere. Quisiera agradecer al Colegio Mexicano por esta invitación a participar en el Congreso. Mi experiencia al virar 180 grados mi abordaje de cadera. No tengo conflictos de interés para esta presentación. El abordaje anterior de cadera parece ser la ruta más lógica, el camino más corto y directo de acceso a la cadera. Ha superado la prueba del tiempo con 3 siglos de historia y desarrollo, desde que fuera descrito la primera vez por el cirujano alemán Karl Hetter en el siglo XIX. Está dentro de los avances más significativos y de alto impacto en la cirugía de reemplazo articular de la última década. Es el abordaje preferido del 40% de los cirujanos norteamericanos. Para una transición segura hacia el abordaje anterior se requiere un entrenamiento dedicado para así minimizar el riesgo de las complicaciones. En mi caso personal incluyó estadía de 1 año en Estados Unidos el 2016, 3 cursos cadavéricos, varias ponencias sobre el tema, asistencia en mis primeros casos de cirujanos expertos, visita reversa. Fui directora del primer seminario internacional efectuado en Chile sobre el abordaje anterior. La vuelta ha sido larga, pero muy gratificante. El viraje hacia anterior está en pleno desarrollo, dado que el abordaje posterior es mi lengua materna, pero comencé la vía anterior con las fracturas de cadera, considerando la excesiva tasa de luxación de las prótesis de cadera cuando se utiliza en estos pacientes. La curva de aprendizaje es tal vez el punto bisagra y ha desmotivado a muchos por considerarse larga e empinada. No obstante, aquí les presento un trabajo más optimista de un cirujano que venía del abordaje posterior y que en sus primeros 400 casos pudo observar que al 19º caso ya comenzaba a obtener resultados satisfactorios con esta técnica. ¿Qué pacientes deberíamos evitar al principio de la curva de aprendizaje? A fin de minimizar las complicaciones durante la curva de aprendizaje, deberíamos tener al comienzo unos criterios de exclusión bastante exigentes, evitando alteraciones muy significativas de la anatomía y anticipando retracciones capsulares. Pero, ¿por qué queremos cambiar un abordaje por otro? Porque se le atribuyen numerosas ventajas al abordaje anterior si lo comparamos con los otros abordajes tradicionales.
En primer lugar, la posición supina del paciente nos facilita enormemente el uso de la fluoroscopía intraoperatoria, con lo que podemos mejorar la posición de los componentes y así disminuir el riesgo de luxación. A continuación, tenemos la evidencia que demostraría estas ventajas. Todas estas publicaciones demuestran que con el abordaje anterior, los pacientes tienen menos dolor postoperatorio, requieren menos analgesia y por lo tanto pueden tener una hospitalización reducida. Presentan una recuperación funcional acelerada, presentan una mejor orientación de la copa con menor riesgo de luxación. Pero, ¿podemos objetivar que el abordaje anterior es un abordaje mínimamente invasivo? Sí, en todos estos estudios se evidenció menor daño de partes blandas, comparando el abordaje anterior con el posterior, tanto con marcadores fisiológicos, estudios de especímenes cadavéricos y revisión post-op de resonancia magnética. Esta preservación de las partes blandas conlleva a mejores scores funcionales a corto plazo, como lo demostró así el Dr. Parvizi. Los pacientes pueden trabajar y manejar antes. Esto es relevante en pacientes en edad productiva y activa. En relación a la copa acetabular, se logra un alto grado de precisión de la copa en relación a la anteversión y un bajo índice de luxación en un grupo no seleccionado de 2.800 pacientes a quienes se les efectuó prótesis por abordaje anterior. Solo hubo un 0,38% de luxaciones, a pesar de que más de 600 pacientes presentaban patología espinopélvica. Por lo tanto, si podemos mejorar la posición de la copa, tendremos menores tasas de luxación, mayor rango de movimiento, menos pinzamiento, menos desgaste y por lo tanto una menor tasa de revisión. Siguiendo con la técnica propiamente tal y comenzando con el posicionamiento, yo aprendí a utilizar la mesa especializada, pero no conté con ella al regresar a mi país. Hay evidencia de menos complicaciones al usar la mesa estándar. Nos permite un control manual de la extremidad, no requerimos de un operador de mesa, por ende hay una curva menos de aprendizaje, permite la comparación del largo de las extremidades y también nos permite hacer pruebas de estabilidad y por último requiere menos tiempo de instalación, lo que optimiza el uso de los pabellones. En cuanto a la incisión, esta comienza a 2 centímetros por debajo y al lateral de la espina ilíaco anterior superior. En un principio es mejor hacer incisiones más generosas de piel a fin de evitar tracciones que conllevan a necrosis e infección. Si necesitamos extender la herida, lo podemos hacer tanto hacia distal como hacia proximal. La primera estructura en riesgo luego de la incisión de piel es el nervio femorocutáneo lateral, que es puramente sensitivo. La lesión de este nervio es la complicación más frecuente del abordaje anterior. Una gran dispersión entre los reportes, situándose entre un 14 a un 81% de los casos. En el patrón de ramificación del nervio femorocutáneo lateral se distinguen 3 patrones: el tipo sartorio, el más frecuente, el tipo posterior y el tipo abanico o fan type. El tipo sartorio y posterior estarían protegidos si se respeta la ubicación de la incisión 2 centímetros bajo y lateral a la espina. Si hacemos una disección subfacial estricta del tensor de la fascia lata, evitamos disección medial del celular subcutáneo y evitamos retracciones vigorosas. No obstante, en el fan type la incisión puede pasar sobre algunas ramas del nervio, es decir, que en el 32% de los casos podríamos esperar algún compromiso de este nervio. Profundizándonos en el abordaje, debemos ubicar el intervalo correcto, el intervalo muscular entre el tensor de la fascia lata y el sartorio, para no exponer las ramas del glúteo mayor a lateral ni el paquete femoral a medial. Ahora que hemos llegado a exponer la cápsula anterior de la cadera, continuamos nuestro abordaje con la liberación de las partes blandas alrededor del fémur. Este debería ser antes de la exposición del cotilo. Es clave la liberación de la cápsula superior, que se destaca en naranjo. El concepto es soltar anclas antes de mover el barco. Para efectuar una liberación adecuada de las partes blandas, requerimos de un detallado conocimiento de la anatomía local.
Para la exposición del cotilo, lo primero es colocar el separador anterior en forma segura a 90 grados del ligamento inguinal orientado hacia el riñón contralateral para alejarnos y evitar la lesión del paquete neurovascular femoral. En cuanto al fresado acerobular, si utilizamos fresas rectas como en este caso, ya que el proveedor no disponía de fresas con offset, debemos ocupar fresa recta. Tenemos que ser muy cuidadosos porque el fémur puede causar interferencia y hacer migrar la fresa con el subsecuente excesivo desgaste del pilar y la pared anterior. Es por eso que debemos preferir el uso de fresas con offset. A continuación, un reporte interesante para quienes venimos del abordaje posterior, y es la posición anatómica y tamaño óptimo de la copa en el abordaje anterior para prevenir inestabilidad y dolor inguinal por pinzamiento del psoas. Esto en cirujanos que transitamos desde el abordaje posterior al anterior. En esta serie se analizó los 300 primeros casos de un cirujano que venía del abordaje posterior. Los primeros 100 casos, que corresponden al grupo A, aplicó los criterios de posición y tamaño de la copa del abordaje posterior, obteniendo una anteversión promedio de 24 grados, pero tuvo 2 luxaciones que representan el 2%. En el segundo grupo B redujo la anteversión y tuvo 0 luxaciones, pero tuvo 12 irritaciones del psoas por overhanging de la copa. En el grupo C tuvo 0 luxaciones y solo 2 irritaciones del psoas. Y esto fue utilizando la anteversión reducida y copas más pequeñas. Las recomendaciones del autor en cuanto a la orientación y tamaño de la copa, en primer lugar, son tener una copa menos anteversa a la que estábamos acostumbrados con el abordaje posterior para prevenir las luxaciones. En segundo lugar, utilizar copas más pequeñas que no tengan más de 2 milímetros del tamaño del acetábulo nativo, para así evitar el overhanging anterior y prevenir el dolor anterior por irritación del psoas. Continuando con el lado femoral, la entrada al canal no es en línea recta y se debe utilizar un starter o punzón curvo para proteger el trocánter mayor. Debemos anticipar que la piel y la musculatura anterior podrían hacer cambiar el ángulo de entrada, haciéndolo más vertical, con subsecuente riesgo de perforación del fémur. Debemos tener y utilizar una fresa femoral con offset. Esto sí que es indispensable y debe estar alineada con el cálcar y la pared posterior del cuello. Mis mentores me enseñaron a trabajar el fémur más profundo en la herida, lo que requiere menos elevación y tensión en el fémur. En esa línea, la extensión de la mesa no debe ser exagerada, ya que al extender la cadera provocamos excesiva tensión en el rectus femoris. A continuación les presento un caso clínico nuestro de un hombre de 47 años, quien era esquizofrénico con deterioro cognitivo, desnutrido, atrofia muscular, quien ingresó por fractura medial de cadera derecha. Todo lo anterior lo hace un paciente con alta probabilidad de luxación de una prótesis de cadera si usamos el abordaje posterior, pero lo hace un caso ideal para abordaje anterior, entre otras cosas por su bajo IMC, su escasa masa muscular, tener un buen espacio de trabajo entre la espina ilíaca anterosuperior y el trocánter mayor, como se aprecia en la imagen de la izquierda, destacado con el elipse celeste. Además tiene una ala angosta que se ubica medial al trocánter mayor, como le demuestran las líneas naranja y verde, lo que facilita el abordaje. Tiene un cuello femoral largo y una anatomía normal. En la imagen de la derecha podemos ver el resultado postoperatorio. Utilizamos en este caso un vástago corto, o mejor dicho acortado, con bajo perfil del hombro lateral, lo que nos facilita el fresado y colocación. En el caso siguiente, se trató de una fractura de cadera en una paciente de 88 años, delgada, con anatomía favorable para el abordaje anterior en cuanto al espacio de trabajo, quien debió esperar en su cama del hospital 4 semanas para ser operada, por la gran presión asistencial que tenemos en nuestro hospital. Lo desfavorable en este caso de las fracturas en pacientes añosos es la osteoporosis. En este caso utilizamos un vástago taper tradicional con un hombro de bajo perfil.
Es interesante observar, como lo demuestra el autor de la siguiente publicación, quien comparó una serie de 149 fracturas en ancianos operadas con prótesis total de cadera a través de distintos abordajes y tuvo resultados sorprendentes, ya que tuvo 0% de mortalidad al año en los pacientes operados por abordaje anterior. En cambio, tuvo un 11% de mortalidad en los pacientes operados a través del abordaje posterior. Se atribuyen estos resultados a la ambulación precoz. En el próximo video vemos a nuestra paciente, quien a pesar de haber estado en cama un mes antes de ser operada, pudo caminar sin ningún problema y sin mediar kinesioterapia en el postoperatorio inmediato. Aquí va el video. Debemos tener en cuenta que durante la curva de aprendizaje, la mayoría de las complicaciones son del lado femoral. Para minimizar el riesgo de complicaciones en el lado femoral, debemos disminuir la tensión antes de elevar el fémur. En cuanto a la tasa general de complicaciones del abordaje anterior, es comparable a otros abordajes convencionales. La estrategia para una transición segura durante la curva de aprendizaje, como lo demuestra este trabajo, sería 1. Determinar los criterios de exclusión, utilizar una mesa estándar. 3. Tener asistencia de cirujano experto en los primeros casos. Y por último, maximizar el uso de fluoroscopía intraoperatoria. Y como comentarios finales, quisiera decirles que el abordaje anterior es un abordaje seguro una vez superada la curva de aprendizaje, pero requiere un entrenamiento dedicado. El abordaje anterior es tan exitoso como los otros abordajes, siendo actualmente considerado un abordaje estándar. Tendría ventajas en cuanto a retorno precoz a una función normal, un menor trauma quirúrgico, una mejor posición de los componentes y una menor incidencia de luxaciones. Está para quedarse y su crecimiento es exponencial. Los cirujanos seniors en los abordajes laterales y posteriores deben contrastar sus resultados y definir si están dispuestos a invertir tiempo y recursos para adquirir la maestría en esta técnica. En cambio, los cirujanos jóvenes la asimilan sin deferencia al resto de los abordajes. Deberíamos incluir esta técnica en los programas de formación de las nuevas generaciones de residentes y fellows. Y así como la prótesis total de cadera fue descrita como la cirugía más exitosa del siglo XX, tal vez el abordaje anterior lo sea del siglo XXI y se posicione como el gold standard. Finalmente, despedirme y agradecer la oportunidad que se me dio de presentar esta técnica tan interesante, pero que tiene tan pocos adherentes. Muchas gracias.